Al principio olía a incienso, luego a carne caliente. Al tercer día, el olor se volvió tan intenso que incluso a los guardias, acostumbrados a los cadáveres, se les nublaba la vista. Los que pasaban por delante de las habitaciones del Papa se daban la vuelta y se tapaban la cara con las mangas, pero en las salas cerradas del Palacio Sagrado ya era imposible no darse cuenta. Bajo la sotana del pontífice se pudría algo vivo, y olía tan mal que las velas se consumían más rápido de lo que tardaban en cambiarlas. Los registros internos de los médicos apostólicos, encontrados en el archivo décadas más tarde, comenzaban brevemente: edema en los pies, fiebre, úlceras. Pero al cabo de unas líneas, la letra se volvía irregular y las palabras más desesperadas. Describían cómo la piel de los pies de su santidad tenía un brillo grisáceo, cómo se le caían las uñas y cómo se acumulaba entre los dedos un líquido oscuro con olor a putrefacción. Los médicos, llamados desde Bolonia y Perugia, le hacían sangrías. Le frotaban los pies con una pomada de vinagre, mercurio y laurel molido. Le aplicaban ladrillos calientes, pero los tejidos seguían descomponiéndose. Los médicos hablaban en voz baja de la peste, pero a la luz del día afirmaban que se trataba de una simple hinchazón causada por la gota, ya que era demasiado peligroso pronunciar una palabra que podía sembrar el pánico en toda Europa. Por las tardes, en las habitaciones papales, tras pesadas cortinas de terciopelo, se celebraban discretas reuniones. Los cardenales discutían sobre quién sería el primero en anunciar la enfermedad y quién sería el siguiente en ocupar el trono de San Pedro. Los guardias, siguiendo órdenes directas, no dejaban entrar a nadie sin el permiso por escrito del camarlengo. Los sirvientes que cuidaban al enfermo declararon más tarde: el Papa deliraba a menudo. Decía que veía bajo la ventana pájaros negros que gritaban en lenguaje humano. A veces pedía que lo llevaran al altar mayor, pero al cabo de unos minutos perdía el conocimiento y comenzaba a jadear, como si se ahogara en su propia saliva. En el informe de examen, redactado por el secretario de la Cancillería papal, se indicaba: las piernas de su santidad son una masa ulcerosa continua. La piel se desprende al tocarla. El pulso es débil, pero conserva la conciencia. Al intentar girar el cuerpo, se producen dolores agudos y gritos. Los guardias sacaban por la noche de los aposentos los vendajes empapados de pus y sangre para que nadie de la corte los viera. Por la mañana, en su lugar, aparecían otros nuevos, limpios y rociados con agua bendita. La situación política en Roma se estaba caldeando. Los predicadores heréticos de las tierras del norte ya difundían rumores de que el Papa había sido castigado por los pecados de la Iglesia y que pronto moriría, cediendo el lugar a un nuevo pastor. Al mismo tiempo, los embajadores franceses y españoles sobornaban a los cardenales para asegurarse la elección de un sucesor que les fuera favorable. Cada día de enfermedad del pontífice significaba nuevos acuerdos entre bastidores, reuniones secretas y cartas nocturnas enviadas a través de monjes de confianza. La paranoia crecía. En los aposentos se revisaba cada copa de vino, cada cucharada de caldo, por miedo al veneno. Pero el propio Papa, que ya casi no se levantaba de la cama, miraba a todos con recelo y no comía hasta que un sirviente probaba primero la comida. En uno de los manuscritos encontrados en el monasterio de Santa María del Popolo, un monje dejó esta nota: en la noche del 6 de noviembre se oyeron gritos y golpes de muebles en las habitaciones papales. Dicen que su santidad intentó levantarse para caminar, pero al primer intento cayó y la piel de sus pies se desprendió como tela vieja. Después de esto, trasladaron al Papa a una cama especial,
con un armazón metálico para que, al girarlo, se pudieran suspender las piernas sin que tocaran la tela. Incluso en las frías salas, no desaparecía el olor a podredumbre. Intentaron contrarrestarlo con incensarios, pero el humo espeso solo aumentaba la asfixia. Las cámaras y los pasillos alrededor de las habitaciones papales estaban bloqueados, y las sirvientas, que veían por casualidad cómo el médico cortaba con tijeras los trozos de piel negra, eran enviadas a conventos lejanos. En las calles de Roma ya se rumoreaba que en el Vaticano se ocultaba la peste y que provenía directamente de la Santa Sede. Esto irritaba a los cardenales. Temían que el reconocimiento público de la enfermedad provocara una revuelta y que ocultar la verdad desencadenara una rebelión entre sus propias guardias. Hacia el atardecer, cuando las ventanas se cubrían de humedad y las velas ardían el doble de rápido de lo habitual, el Papa exigía que le leyeran salmos de arrepentimiento. Los escuchaba, apretando la cruz entre sus manos, y de repente interrumpía la lectura para preguntar quién estaba en la esquina. Pero no había nadie en la esquina. Los médicos lo achacaban al calor y al agotamiento, pero los sirvientes, al salir de la sala, se cruzaban y se apresuraban a marcharse. Así transcurrieron las últimas semanas, en las que el olor a muerte y oro, las oraciones y los tratos, el agua bendita y el pus se mezclaban en un mismo espacio. Roma aún no sabía que el fin del pontífice no solo sería una tragedia personal, sino también el comienzo de una nueva y mucho más peligrosa lucha por el poder. Pero entre las paredes cerradas del palacio, todos lo sentían ya. Ese olor no se disiparía ni con oraciones, ni con incensarios, ni con mentiras. En la segunda quincena de noviembre, la enfermedad entró en una fase en la que los médicos dejaron de discutir el diagnóstico. En los diarios de la Enfermería Apostólica, el escribano escribió por primera vez, con cuidado, la palabra contagio, y esa hoja fue inmediatamente escondida en el cofre personal del camarlengo. Según los sirvientes, en ese momento, las piernas del pontífice ya no tenían una forma definida. Desde las rodillas hasta los pies estaban cubiertas de tejido lacio con vetas de color grisáceo y negro, de las que salía un líquido que dejaba círculos amarillos y marrones en las sábanas. Al vendar las heridas, los médicos se quedaban con trozos de tejido muerto en los dedos y, incapaces de soportarlo, se limpiaban las manos en el borde de su propia ropa y luego se frotaban la piel con vinagre durante mucho tiempo. Ahora se realizaban sangrías a diario, en el antebrazo y con menos frecuencia en la sien. Los médicos explicaban que esto eliminaba el calor y la sangre mala, pero el propio Papa se ponía pálido. Después de los procedimientos, se le secaban los labios y su mirada se perdía en el vacío. Después de varios días así, dejó de responder a su nombre y solo abría los ojos cuando oía la palabra oración. Los sirvientes que trabajaban cerca de su lecho decían que había empezado a respirar por la boca, ruidosamente, con un silbido característico, como si se le acumulara una masa viscosa en la garganta. Por las noches, cuando estaban de guardia, los monjes, más fiables, se oían ruidos suaves procedentes de los aposentos, como si fueran gotas cayendo sobre el suelo de piedra. Eran secreciones de las heridas que se deslizaban por el borde del lecho hasta una palangana, que había que cambiar varias veces durante la noche. Al mismo tiempo, en Roma, aumentaba la inquietud. Los embajadores de Florencia y Milán se comportaban, en las recepciones, como observadores de una ciudad moribunda. Sonreían, pero escribían cartas secretas a sus países describiendo el estado del pontífice como irreversible. Los españoles, por el contrario,
se comportaban de forma agresiva, sobornaban a los guardias para exigir acceso al enfermo y comprobar su estado de salud. En los pasillos del Vaticano aparecían personas a las que nadie conocía, pero desaparecían tan rápido como aparecían. Cada uno de los cardenales temía que en esos días se decidiera su destino y el futuro de toda la Iglesia. En la tarde del 22 de noviembre ocurrió un incidente que más tarde fue descrito por uno de los sirvientes en la crónica del monasterio. Mientras le cambiaban los vendajes, el pontífice levantó bruscamente la mano, agarró al médico por la muñeca y le susurró: «Me persiguen». Tenía los ojos nublados, le temblaban los labios, y en ese momento, de debajo de los vendajes de la pierna derecha, salió un chorro oscuro de líquido que salpicó el suelo y la ropa del médico. El monje que estaba a su lado gritó que era una señal de la ira de Dios y salió corriendo de la sala. Después de eso, el acceso a los aposentos fue aún más restringido. Ahora ni siquiera todos los cardenales podían ver a su santidad. Mientras tanto, los rumores sobre la peste, que ya se habían filtrado fuera de los muros, llegaron a las calles. En los mercados, se decía que la epidemia había comenzado en el corazón mismo de la cristiandad y que era un presagio del fin de los tiempos. Algunos peregrinos daban media vuelta antes de llegar a Roma, mientras que otros, por el contrario, se apresuraban a entrar en la ciudad para ver la señal y rezar por la salvación de sus almas. Por orden del camerlengo, se reforzó la guardia en las puertas y se interrogaba a todos los que entraban sobre su procedencia y con quién habían hablado en los últimos días. En la curia se libraban discusiones silenciosas, pero encarnizadas. Uno de los cardenales influyentes propuso enviar el cuerpo del Papa a un monasterio lejano, aún en vida, para que lo curaran y rezaran por él. Otros lo consideraron un insulto al trono. Todos comprendían que la muerte del Santísimo ante los ojos de la corte y los ciudadanos podía provocar un terremoto político, pero aún más aterradora era la perspectiva de que la enfermedad fuera reconocida oficialmente como peste. Esto podría derrumbar la autoridad de la Iglesia en Europa. Cada noche se oía un golpeteo rítmico en las habitaciones. Eran los monjes golpeando pequeñas tablas de madera para ahuyentar a los espíritus malignos del cuerpo. Los médicos probaban nuevos remedios: baños calientes con vino, fricciones con ajo machacado, cataplasmas de sal y miel. Pero ninguno de ellos daba resultado. Por las mañanas, cuando la niebla del Tíber se extendía por las ventanas, el Papa yacía con los ojos entrecerrados y parecía que ya había abandonado este mundo a medias. Sin embargo, aún no había llegado la hora, y cada nuevo día, en esas salas, estaba lleno de lo mismo. Olor a podredumbre, oraciones en voz baja y susurros sobre quién ocuparía el trono tras su muerte. A principios de diciembre, el olor de las habitaciones papales era imposible de ocultar, incluso con decenas de incensarios. El humo, que al principio apagaba el hedor, ahora solo se mezclaba con él, formando una niebla pesada y acre que se posaba en el pelo y la ropa de todos los que entraban. Los guardias comenzaron a cambiar cada 2 horas, porque era físicamente insoportable permanecer más tiempo en la sala. En el informe personal de los médicos del Hospital Apostólico del 5 de diciembre se dice: la descomposición de los tejidos ha llegado hasta el muslo. El olor a carne podrida es imposible de eliminar con ningún medio. La piel se desprende en capas anchas. Al tocarla, se observa una supuración de líquido negro. En el mismo documento se menciona que al intentar levantar al pontífice para cambiarle la ropa, comenzó a tener dificultad para respirar. Se le pusieron los labios pálidos
y se le voltearon los ojos. Los médicos decidieron no moverlo, a menos que fuera absolutamente necesario. Externamente, el Papa estaba irreconocible. Tenía el rostro demacrado, las mejillas hundidas, la piel del cuello flácida, y cuando abría los ojos, miraba fijamente al vacío. Casi había dejado de comer, tomando solo unas cucharadas de un espeso caldo de cereales y vino. El opio con el que intentaban dormirlo ya no le hacía dormir, sino que le sumía en un estado de semisueño inquieto, en el que murmuraba y trataba de agarrar objetos invisibles con las manos. En los pasillos del Palacio Santo se estaban produciendo acontecimientos que en otras circunstancias se habrían calificado de golpe de Estado. Los cardenales se reunían en pequeñas salas. Celebraban reuniones secretas sin testigos y escribían cartas cifradas a diferentes partes de Europa. La facción francesa proponía declarar inmediatamente al pontífice incapaz de gobernar y transferir el poder al camerlengo, mientras que la española proponía esperar a su muerte y celebrar elecciones bajo la protección de sus tropas. Los italianos, divididos y recelosos entre sí, trataban de mantener sus posiciones en los cargos más cercanos al trono. El acceso al pontífice se limitó a 3 personas al día, y cada visita era controlada por la guardia. Incluso, los cardenales más antiguos esperaban varias horas a las puertas, y cada vez más se les veía en el rostro que no habían acudido en busca de la bendición, sino para asegurarse de que el trono quedaría pronto vacante. En la tarde del 7 de diciembre se produjo un incidente en los aposentos. Mientras le cambiaban el vendaje, el pie derecho del Papa se desprendió de la espinilla, manteniéndose en su sitio solo gracias a los ligamentos podridos. Los médicos envolvieron rápidamente el muñón con un paño empapado en vinagre de vino y se llevaron la parte separada en una caja cerrada. Se ordenó a los guardias que no dijeran nada a nadie, pero los rumores ya se habían extendido por la mañana. Al mismo tiempo, fuera del Vaticano, el miedo se intensificaba. Los habitantes de Roma dejaron de acercarse a las puertas del palacio y los peregrinos se mantenían ahora a distancia. Por la ciudad corrían rumores de que el Papa había muerto hacía varios días y que su cuerpo estaba siendo escondido para terminar algunos asuntos importantes. Estos rumores eran alimentados por agentes secretos interesados en la desestabilización, a los que se sumaban las predicciones de los adivinos callejeros sobre el fin del poder de Roma. El pontífice, a pesar de su agotamiento total, todavía intentaba rezar, pero ahora su voz era débil, con un silbido ronco en cada respiración. A veces pedía que le trajeran una cruz y la sostenía contra su pecho durante tanto tiempo que la cruz de madera le dejaba una marca en la piel. En momentos de lucidez, exigía que solo estuviera presente un sacerdote, el que no teme a la oscuridad. Este resultó ser un anciano monje de Nápoles que, según los sirvientes, leía oraciones contra la peste y rociaba sus heridas con agua bendita hasta caer exhausto. Cuanto peor se ponía su estado, más rápido avanzaba la lucha por el futuro del trono. Por las tardes, cuando se cerraban las puertas de los aposentos papales, se oía un murmullo sordo de conversaciones en las salas vecinas. Los secretarios llevaban rollos con sellos. Los sirvientes se cambiaban entre los principales participantes, y todo ello acompañado de un temor constante de que en cualquier momento la muerte del pontífice frustrara los planes cuidadosamente elaborados. Mientras tanto, en las habitaciones contiguas, los médicos apostólicos continuaban con sus interminables procedimientos. Abrían abscesos en los muslos, extraían coágulos oscuros, frotaban el cuerpo con una pomada de ceniza y vinagre
y aplicaban barras de hierro al rojo vivo para quemar la infección. Estas sesiones provocaban tales gritos en el Papa que los guardias del pasillo apretaban los dientes involuntariamente, pero la muerte aún no llegaba, lo que significaba que dentro de aquellos muros continuaba el mismo ciclo: putrefacción, oraciones, intrigas y espera del momento en que todas las cerraduras del Vaticano se abrirían con una noticia que nadie podría ocultar. A mediados de diciembre ya era imposible contener la enfermedad dentro de los muros del Palacio Pontificio. El olor a carne en descomposición se filtraba por las rendijas de las puertas y ventanas, invadiendo los pasillos y las salas contiguas. Los guardias que montaban guardia en los aposentos papales comenzaron a toser y a quejarse de dolor, de cabeza y fiebre. 2 de ellos fueron sacados en secreto del Vaticano y enviados a un hospital en Trastevere, pero murieron al día siguiente. La noticia, aunque se intentó ocultar, llegó a los mercados de la ciudad más rápido que a la curia cardenalicia. En los registros de uno de los escribanos de la corte hay una nota del 12 de diciembre. En la sala, frente al dormitorio de su santidad, hay 2 cuencos de cobre con carbones encendidos en los que se echan hierbas. El olor es tan acre que irrita los ojos. Pero peor aún son los ruidos que provienen de los aposentos, un gorgoteo sordo, como si el agua corriera por debajo del suelo, y gemidos bajos que de repente se convierten en gritos. Los médicos ya no fingían saber cómo tratar al pontífice. Realizaban los procedimientos más bien para dar la impresión de que lo estaban cuidando. Lavaban las heridas con vino caliente, rociaban las piernas del pontífice con vinagre, cosían las zonas donde se separaba el tejido, pero todo se volvía a abrir. Ahora la descomposición había llegado a la ingle, y cada vendaje iba acompañado de la pérdida de trozos de carne que caían al suelo y se pegaban a la tela de los mantos de los sirvientes. En ese momento, los cardenales ya estaban repartiéndose casi abiertamente los futuros cargos. Los grupos español y francés se comportaban con descaro, intercambiaban documentos ante testigos y se prometían apoyo mutuo si su candidato ascendía al trono. Los italianos, debilitados por las disputas internas, se aferraban a cualquier oportunidad. Sobornaban a los guardias para interceptar las cartas de sus rivales o se llevaban a los sirvientes de confianza del Papa para intentar averiguar lo que decía en sus delirios. En la tarde del 15 de diciembre, la situación se descontroló. Uno de los jóvenes médicos, incapaz de soportarlo más, salió corriendo de los aposentos gritando que el pontífice se estaba muriendo de peste. Los guardias lo detuvieron de inmediato, pero los gritos se oyeron en las salas vecinas. Ya por la mañana se decía en la ciudad que el propio trono estaba infectado y que quienes entraran en las salas papales saldrían de ellas muertos. En respuesta, el camarlengo ordenó que se bloquearan todas las entradas, excepto una, y que se duplicara la guardia. Ahora solo 2 médicos y un monje tenían acceso al enfermo, pero esta medida no hizo más que aumentar la tensión. En la curia comenzaron a sospechar que el pontífice ya había fallecido y que ahora solo ocultaban que el cuerpo se encontraba en un estado tal que no podía ser mostrado. Los sirvientes que permanecieron en los aposentos contaron más tarde que, en aquellos días, el Papa apenas hablaba, solo abría los ojos y miraba al techo. A veces movía los labios, como si rezara, pero no se oía ningún sonido. Solo de vez en cuando exhalaba palabras que nadie se atrevía a repetir. Su rostro había perdido todo color, su piel se había vuelto amarillenta y cerosa, con manchas grises en algunos lugares, y su cabello estaba pegado por el sudor. Mientras tanto, fuera del palacio, la ciudad comenzaba a prepararse para lo peor. Las familias ricas sacaban a sus hijos de la ciudad.
Los monasterios cerraban sus puertas y en las tiendas subían los precios de la sal, el vinagre y las hierbas secas, todo lo que se consideraba protección contra la enfermedad. En las calles aparecían personas con largos capotes y capuchas que vendían amuletos y susurraban oraciones a cambio de monedas. En el Vaticano, la tensión llegó al límite. En la noche del 18 al 19 de diciembre, en uno de los pasillos laterales, se enfrentaron dos grupos de guardias, uno francés y otro español. El enfrentamiento fue breve, pero sangriento. 2 personas resultaron heridas. Este fue el primer indicio claro de que la lucha por el trono estaba a punto de salir de las sombras. Mientras tanto, en las habitaciones del pontífice solo se oían los pasos silenciosos de los monjes y la respiración entrecortada del moribundo. La enfermedad ya había vencido al cuerpo, pero aún no le había quitado la vida, por lo que cada día que pasaba entre aquellas paredes se hacía más difícil, tanto para el que yacía en el lecho como para los que esperaban su último aliento.